Hola a todos, soy José Manuel Luna y realizo investigaciones sobre sustentabilidad y sistemas socioecológicos en conflicto. Este podcast es un complemento a dichas actividades que busca ser, además, un espacio de divulgación y acceso universal al conocimiento. El episodio de hoy abordará un tema de suma importancia para la labor académica en referencia a lograr romper los esquemas formales de la comunicación científica y en función de generar espacios de diálogo, divulgación y acceso universal al conocimiento. Hoy platicaremos sobre corrupción y seguridad jurídica, la importancia de una administración pública transparente. La regeneración democrática y el buen gobierno son objetivos fundamentales de una sociedad moderna, transparente y democrática. En este contexto, la lucha contra la corrupción es un elemento imprescindible en el logro de dicha regeneración democrática. En este episodio del podcast Divulgadores, un espacio para el acceso universal al conocimiento, se dialogará en torno al valor de la integridad como principio rector de la actuación pública. Platicaremos sobre el principio de transparencia como principal herramienta contra la corrupción y se aludirá a un conjunto de mecanismos preventivos, tanto internos como externos, que pueden resultar eficaces en esa finalidad de transparencia y lucha contra la corrupción. Para abordar este tema tan importante, contamos con la presencia de dos investigadores expertos en el tema. La doctora Elizabeth Covid Cruz, quien es profesora e investigadora del Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad de Guanajuato, doctora en Estudios Sociales, y cuya línea principal de investigación son los procesos políticos por la Universidad Autónoma Metropolitana en la unidad de Iztapalapa. Buenos días, doctora Elizabeth. Muy buenos días, doctor José Manuel. Agradezco mucho la oportunidad para participar en este podcast. Muchas gracias. También tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Miguel Medina Romero, quien es profesor e investigador titular de tiempo completo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Fue coordinador del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de esa misma universidad. Entre sus principales líneas de investigación destaca la del derecho y análisis económico, así como la de gobierno abierto, combate a la corrupción y probidad y transparencias institucionales. Muy buen día, doctor Miguel. Doctor Manuel, muchas gracias, muy buen día. Igualmente saludo a nuestra compañera, la doctora Elizabeth, y un gusto estar en este esfuerzo conjunto de la Red de Difusión y Divulgación de Investigaciones, Ciencias Sociales y Humanidades. A la orden, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Medina. A nombre del Centro Universitario CIFE, del Centro de Formación y Capacitación a Distancia y de la Red de Difusión y Divulgación de las Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades, les agradezco que hayan aceptado nuestra invitación para participar en el podcast Divulgadores, un espacio para el acceso universal al conocimiento. Para comenzar a dialogar sobre el tema que el día de hoy nos reúne, me gustaría preguntarles acerca de cómo podríamos entender en términos conceptuales el fenómeno de la corrupción y cómo ésta se expresa en la vida cotidiana de las personas, sobre todo en un país como México y en el contexto de un gobierno que se ha puesto como principal meta precisamente la lucha en contra de la corrupción. Al respecto, José Manuel, el fenómeno de la corrupción pues es un fenómeno bastante difícil de analizar. Sobre todo, digamos, todos lo conocemos o todos los ciudadanos tenemos una noción sobre qué prácticas pueden llegar a considerarse como corrupción. No obstante, pues es un tema bastante complicado también debido a la falta de claridad conceptual que tiene. Esto se debe a lo que se considera como corrupción, pues también va transformándose junto con los valores de una sociedad. Es decir, en algún momento dado, en algún momento histórico, puede incluir o excluir algunas características dependiendo de cada sociedad. Sin duda, la corrupción pues es un fenómeno que carece de indicadores de frecuencia y por una parte, pues no es posible determinar exactamente cuántos actos de corrupción ocurren, por ejemplo, en el país, en México, en alguna ciudad o en alguna instancia, sino que más bien, pues digamos que se han creado algunos indicadores que suelen presentar datos que tienen que ver, por ejemplo, con la percepción de la democracia.
No obstante, digamos que podemos, a pesar de que existen varias definiciones al respecto, pues sí podemos llegar a identificar algunas características algunas características comunes. Primero, pues digamos que se suele contemplar un marco normativo donde se establecen deberes y obligaciones que sufre justamente una ruptura cuando una persona comete un acto corrupto. Segundo, pues generalmente hay por lo menos dos actores, es decir, un agente corruptor cuyo objetivo es obtener un beneficio, y por otra parte también un agente corrompido que desvía su comportamiento del sistema normativo estipulado. Y también la corrupción pues tiende a ser un acto realizado en secreto o dentro de un marco de discreción. Por ello es que justamente pues es un reto mayor pues justamente analizar o identificar este tipo de temas. Por otra parte, pues digamos que si nosotros nos centramos en conocer cuál es el concepto, pues podríamos retomar algunos conceptos que han sido, bueno, que son validados y que han sido trabajados incluso a nivel internacional. Por ejemplo, Transparencia Internacional define a la corrupción como el abuso del poder para el beneficio privado. Y también, por otra parte, pues la corrupción también puede definirse como la violación de un deber posicional contenido en un sistema normativo para la obtención de un beneficio extraposicional no inherente al cargo o a la función. En este caso, siempre es un acto que está fuera del marco de la ley, como ya lo comentaba, es decir, es antijurídico, además de que suele tener, pues, lo que comentábamos, de que tiene un carácter discreto o puede realizarse, por ejemplo, en secreto. Muchas gracias, doctora Elizabeth. Es sin lugar a dudas muy interesante lo que usted menciona, sobre todo en tratar de visualizar cómo es difícil encontrar como indicadores precisos que nos permitan cuantificar los niveles de alcance o los niveles de incidencia de la corrupción. Tenemos nosotros la percepción de que es un fenómeno que no solamente se produce o se desarrolla en los espacios del gobierno, sino que es una dimensión que ya forma parte de la vida cotidiana de los ciudadanos, ¿no? Sobre todo en países donde en los últimos años se vivieron procesos de abuso de poder, pero también del desvío de poder del Estado y de sus instituciones, que bueno, generaron esta situación de crear dinámicas en donde desde la escuela, el propio Estado, las dinámicas al interior de muchas empresas y organizaciones, pues se vieron impregnados precisamente por prácticas de corrupción. Muchas gracias. Doctor Medina, ¿le gustaría abonar algo a la pregunta? Gracias, doctor. Escuché con mucha atención la respuesta de la doctora, por supuesto, la respaldo. Tiene que ver con un enfoque normativo, efectivamente, desde donde se puede advertir este concepto de la corrupción también advertido como un fenómeno. De acuerdo con Alejandro Nieto, por ejemplo, podemos hacer una síntesis de la concepción del mismo, entendiéndolo como un desvío de los poderes públicos en un beneficio particular. Esto cerrando la concepción normativa o jurídica. Pero yo quisiera transitar también, por ejemplo, por el tema de mi formación como economista, a un enfoque microorganizacional del fenómeno de la corrupción. Y consultando autores como Klitgard, por ejemplo, él tiene una visión de que en la corrupción coincide con una ecuación donde existe un agente que tiene el monopolio de la toma de decisiones. Se actúa con altos índices de discrecionalidad. No existe rendición de cuentas y se posibilitan márgenes de desviación. Al final quisiera
en esta participación me a concluir con que la corrupción es, sobre todo, una expresión humana y una conducta antisocial. Se expresa en la vida cotidiana con los hechos que, por ejemplo, percibimos el pasado fin de semana. Hay, por supuesto, conductas antisociales, pero también hay motivadores que tienen que ver con este esquema. Está en la vida cotidiana también planteada la corrupción, con muchos casos que vemos en la vida nacional y en la internacional todos los días. Me referiré, por ejemplo, a los casos de vacunas, cuando los ciudadanos no observamos los protocolos, la ley, y queremos entrar a una fila rompiendo el orden establecido y faltándole el respeto a quienes están con tiempo en ella. Rompemos también el orden cuando intentamos adquirir placas para nuestro automóvil de una manera no correcta, desasiada e intentando corromper y corrompernos. El pago de nuestros impuestos no a tiempo y que además luego la propia autoridad lo alienta con descuentos para quienes tienen deudas fuertes y que es, pues por supuesto, un esquema no grato para quienes sí cumplieron en tiempo y forma con sus obligaciones ciudadanas. Esto sería, desde mi perspectiva, a grandes rasgos, un esquema sobre la corrupción, un fenómeno que nos acompaña y que tiene su parte complementaria precisamente en la impunidad, que no es otra cosa más que hacer lo que no debe hacerse y advertir que no pasa nada, porque ello es una invitación a continuar precisamente en esas conductas antisociales de las cuales la corrupción es una expresión. Muchas gracias, doctor Medina. Creo que participación nos permite no solamente contextualizar un tema pues muy general como es el de la corrupción en eventos particulares como los que menciona ocurrieron este fin de semana en Jalisco desafortunadamente vemos cómo el beneficio de un grupo reducido de personas en torno a prácticas que escapan de la normatividad no solamente jurídica, sino de esta normatividad que forma parte del contrato social que como ciudadanos pues establecemos para poder tener relaciones de convivencialidad, pues genera también un impacto a nivel de la propia socialidad de los seres humanos, ¿no? Y que entonces entendemos por qué en una sociedad tan individualizada, tan atomizada como la nuestra, pues predominan espacios de corrupción y que, como usted bien dice, se vuelven también espacios de impunidad. Para seguir con la conversación, me gustaría ahora preguntarles en qué consiste o en qué creen ustedes que radica la importancia de tener una administración pública transparente y cuál sería su vínculo de esta con el combate de la corrupción y la seguridad jurídica. Bueno, pues sin duda, pues justamente la transparencia pues es un elemento fundamental y que, por ejemplo, fundamental en el gobierno y que, por ejemplo, por ejemplo, durante el mandato de lo que fue del expresidente Enrique Peña Nieto, que justamente fue del 2012 al 2018, es importante señalar que México cayó 32 puestos en el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, ocupando el puesto 130 de 180 países, esto en el año de 2018. Por lo que el combate a la corrupción, pues justamente fue fue y ha sido uno de los principales ejes de la plataforma, bueno, fue en su momento uno de los principales ejes de plataforma de la campaña de López Obrador y siguió siendo, pues justamente en el momento en el que él entra en funciones, uno de los principales objetivos. En este sentido, pues desde que Andrés Manuel López Obrador fue elegido como presidente, pues es importante que recordemos que en su momento anunció algunos lineamientos generales para el combate de la corrupción, entre los que voy a mencionar solamente tres,
que tenía que ver, por ejemplo, con la suspensión de fueros completos y privilegios a funcionarios públicos. Tenía que ver también con reformar la ley para considerar como graves los delitos de tráfico de influencia, la corrupción, la asociación entre funcionarios y particulares para cometer fraudes en la hacienda pública, el robo de combustibles, el fraude electoral, por mencionar algunos. Y por otra parte, un elemento muy importante que tenía que ver con la Fiscalía Anticorrupción, que fungiría justamente como un garante para evitar los actos de corrupción y que bajo los cuales pues ya no se permitiría la corrupción y los actos de impunidad. Muchas gracias, doctora Elizabeth. Coincido en que al ser un problema, desafortunadamente, que no tiene un par de años o no tiene un corto tiempo de haberse producido y agudizado, sino que responde a dinámicas históricas de la propia economía y política de nuestro país, en el caso que usted comenta, pues aunque la Fiscalía Anticorrupción ha intentado investigar y castigar a actores que lleven a cabo estas prácticas de corrupción precisamente para que no queden impunes. Desafortunadamente, la propia degradación del Estado mexicano y sus instituciones ha vuelto esto una tarea difícil de realizar y bueno, no se han logrado tener casos de justicia emblemáticas más allá de poder pues obligar a algunas empresas para que paguen lo que le deben al erario público de impuestos que no les habían sido cobrados, sobre todo en el sexenio anterior, que muchos especialistas lo llaman como el sexenio de la corrupción, precisamente por los casos que lo volvieron emblemático, por ejemplo, la llamada Casa Blanca. Doctor Medina, ¿me gustaría añadir algún comentario sobre la pregunta? Gracias, doctor. La doctora ha sido muy explícita en sus argumentos y en los ejemplos que ha colocado. Yo diría, retomando el asunto de la pregunta, que la importancia de la administración pública transparente radica en que a partir de una administración pública transparente, precisamente, podremos transitar hacia combatir de forma eficaz la corrupción o en su defecto, de forma ineficaz o simulándola. Y en consecuencia se obtendría también seguridad jurídica o no para los ciudadanos. Esto es, tenemos un circuito que puede ser virtuoso o un circuito que puede ser no virtuoso o defectuoso. De ahí la importancia de la conjunción de estos tres elementos que usted plantea. Y también diría, abonando a lo que se ha comentado, que desde mi punto de vista, todo gobierno, por el hecho de serlo, debería tener como banderas las causas sociales y, por supuesto, el combate de los fenómenos que agreden a la sociedad y a los ciudadanos en su conjunto. Por ello, no debe ser un elemento de aplauso que los distintos gobiernos, y no solo el local, sino a nivel mundial, pues tengan como una de sus banderas y obligaciones el combate a la corrupción. Es precisamente ello. Al ser un flagelo social de carácter internacional, no solo local, bueno, pues se tiene que, desde la administración pública, combatir. Y sería de pensar que no debemos tratar de ninguna forma a la transparencia en el combate a la corrupción como una ideología de gobierno. Esto tiene que ser permanente mientras el problema esté presente y más allá de partidos, más allá de banderas, de colores, de ideologías, tiene que estar el jefe de Estado, el responsable de la administración pública, los responsables de la cuestión pública, atendiendo la problemática y generando proactivamente, como lo es en el caso del fenómeno de la transparencia, elementos para precisamente combatir y proporcionar información de interés público a la sociedad
de forma constante, libre y gratuita, y no solamente lo que la ley indica, sino yendo más allá en función de las propias necesidades que se van presentando en la sociedad. Yo creo que si tuviéramos precisamente un circuito efectivo entre administración pública transparente, el combate a la corrupción, que es la bandera más allá de ideologías, y como fin la seguridad pública, tendríamos, por supuesto, ya a estas alturas, elementos y casos en donde el fenómeno de la justicia aplicada podría ser un referente para el caso de nuestro país. Lamentablemente vamos lento, pero ello debe ser visto no como un elemento de desencanto, sino como un potencial refuerzo para continuar en esta gesta del combate a la corrupción y considerando que la administración pública y una administración pública transparente debe ser una columna vertebral para poder gestionar el término de este flagelo social en el caso de México y en el mundo. Muchas gracias, doctor Medina. Yo coincido plenamente con usted y me parece importante resaltar la importancia de que la lucha en contra de la corrupción no sea algo privativo del actual gobierno, en el caso de México, sino que se vuelva una tarea transeccional y que se aplique a múltiples niveles, no solamente en la esfera política, sino también en diversos espacios de la vida cotidiana, para que las y los ciudadanos podamos llevar a cabo una convivencialidad, redefinir incluso un contrato social en donde la impunidad y la corrupción pues esté lo más marginada posible. Y siguiendo en el desarrollo del tema y partiendo del comentario último que ustedes hicieron, me gustaría saber y que le platicaran a todas las personas que nos escuchan, en la experiencia de México, ¿cuál sería la evaluación en términos de logros y pendientes en el caso del Sistema Nacional Anticorrupción y del impacto que éste ha tenido en materia de la seguridad jurídica y combate a la corrupción? Bueno, al respecto, bueno, primero creo que como contexto es muy importante señalar, por ejemplo, que en 2021 México se mantuvo en la posición 124 de 180 países que son evaluados por Transparencia Internacional en materia de combate a la corrupción, que fue justamente el mismo lugar que ocupó en el año 2020. México mantuvo una calificación de 31 puntos en una escala de 0 a 100, donde 100 sería la mejor calificación posible, que equivale a ausencia de corrupción. Es importante señalar que México sigue como el peor evaluado de las 38 naciones que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE. En tanto, en el G20, pues México ocupa la posición 18 por encima de Rusia, que se ubicó en la posición 19, lo cual significa que México aún no logra recuperar su mejor evaluación histórica que tuvo en el año 2015 cuando ocupó la posición 95. Es importante también resaltar que México compartió la misma calificación que Gabón, Níger y Papúa Nueva Guinea. Y el índice se construye, es importante señalar que este índice se construye con base en opiniones de especialistas, analistas de riesgo financiero, mujeres y hombres de la academia y los negocios, consultados sobre la situación que guarda la corrupción en cada uno de estos 180 países que fueron evaluados. Ahora bien, justamente podríamos señalar precisamente cuáles son algunas de las recomendaciones que en este caso, por ejemplo, Transparencia Internacional, con base en este índice de percepción de la corrupción, pues justamente le hace al gobierno mexicano. Número uno, pues, por ejemplo, le señala Transparencia Internacional, pues que la corrupción tiene que pasar del proceso de solamente investigaciones a sanciones definitivas.
Es decir, digamos que algo que pudo notar Transparencia Internacional es que puede que se abran comisiones o investigaciones para buscar más información o indagar más información. Sin embargo, pues como ya lo platicábamos, pues no hay una cuestión de sanciones efectivas que se vislumbren justamente sobre los diferentes casos de corrupción. Por lo que los integrantes de las redes que lleven a cabo este tipo de actos, pues desde la perspectiva de Transparencia Internacional, pues deben de ser sancionados, y precisamente los activos desviados, es decir, el dinero recuperado, pues tendría que reintegrarse al patrimonio nacional, tal y como también en su momento el actual presidente pues se comprometió a realizarlo. Otro de los retos que hay y que Transparencia Internacional señala como una recomendación para México, tiene que ver con el Sistema Nacional Anticorrupción. Es decir, este Sistema Nacional Anticorrupción es la suma de sus partes. Es decir, las instituciones y organismos que forman parte de este sistema pues deben ser evaluados en términos de su desempeño individual, con un enfoque de resultados y no solamente de procesos. Es fundamental, pues, desde la perspectiva de Transparencia Internacional, pues que se mantenga la intervención, por ejemplo, de la Unidad de Inteligencia Financiera, que es la UIF, y el Servicio de Administración Tributaria, que es el SAT, en materia de corrupción. Es decir, pues esta es otra de las recomendaciones que hace Transparencia Internacional. Muchas gracias, doctora Elizabeth. Sin lugar a dudas, los comentarios que usted menciona pues nos permiten tener un panorama muy pertinente y actual sobre los pendientes que tiene, los grandes pendientes, diría yo, que tiene México todavía para poder enfrentar el problema de la corrupción. Doctor Medina, me gustaría escuchar su opinión al respecto. Sí, doctor, escuché con atención la participación de la doctora y por supuesto es interesante cada uno de los puntos de vista que expresa. En cuanto a esta misma pregunta respecto a la evaluación, los logros y pendientes del Sistema Nacional Anticorrupción. Primero expresar que es para México positivo contar con un sistema nacional anticorrupción y con los sistemas estatales que derivan de él. Por supuesto, es una ventaja, es un logro ciudadano para poder tener un esquema institucional eh, de combate a un fenómeno social como lo es la corrupción. Igualmente, habría que decir que la gran aspiración no únicamente tiene que ver con el combate a la corrupción, es decir, su ausencia, sino también hacia los límites del poder gubernamental, la instauración de un gobierno abierto, el respeto de los derechos humanos, lo que comenta la propia pregunta, la seguridad jurídica, ir hacia planteamientos nuevos de la justicia civil y de la justicia penal. En torno a ello, desde hace más de una década hay una herramienta metodológica propuesta por el World Justice Project que, por ejemplo, para el caso de México, hace el estudio de cuál es la ubicación de estos fenómenos que he mencionado sobre las 32 entidades federativas. Importante para los estudiosos la consulta de esta herramienta que habla sobre todo sobre el caso mexicano, sus entidades, y que se hace desde fuera también para no sesgar la investigación que de suyo ello es importante. Y destacamos en este esquema que la propia pandemia por la que todavía continuamos atravesando ha traído esquemas de disrupciones en el funcionamiento de las propias instituciones gubernamentales en cuanto al combate a la corrupción y el sistema nacional no ha sido exento de ello. Es decir, la propia pandemia también parece que aletargó algunas de las acciones del Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que hoy podemos decir que el sistema
desde mi punto de vista, el Sistema Nacional Anticorrupción debe ser relanzado, debe contar con el acompañamiento de las instituciones necesarias para que sus resultados sean efectivos y cumplan con las expectativas ciudadanas. En los pendientes hay que mencionar la falta de autonomía muchas veces, en muchos casos. Habría que mencionar también la ausencia de capacidades institucionales muchas veces, en muchos casos, la falta de voluntad política y también la ausencia de responsabilidad pública. A ello también habría que apuntarse en este sentido la falta de capacidades técnicas y profesionales en cuanto a operar el propio sistema. Hay muchas anécdotas al respecto. Simplemente diría que si aspiramos a tener un sistema nacional anticorrupción que efectivamente permita el combate a la corrupción, tenemos que ir a la integración de estrategias para poder contrarrestar estos fenómenos que he mencionado, que podríamos denominar debilidades. Requerimos un gran pacto contra la impunidad por parte de todas las fuerzas políticas, con un acompañamiento ineludible de la sociedad civil, quien tiene que ser definitivamente el protagonista en este sistema nacional anticorrupción y que debemos blindar de que personas que estuvieron en la administración pública de forma directa, con ideologías, con esquemas politizados, esperen un tiempo para formar parte de esta estructura que, para su funcionamiento ideal, pues requiere un perfil ciudadano y requiere sobre todo técnicas, profesionalismo y capacidades para poder desempeñar la función con resultados que requiere nuestro país en este combate a la corrupción. Creo que estos elementos a considerar serían importantes para ese sistema nacional anticorrupción que deseamos ver en los hechos, más allá de únicamente en las leyes y en los discursos. Requerimos un relanzamiento del sistema nacional anticorrupción que sea efectivo en torno a su objeto y que pueda precisamente combatir con dientes este flagelo de la corrupción al que se debe y que efectivamente debiera estar precisando combatir. Gracias, doctor Medina. Sin lugar a dudas, pues es una tarea muy importante que no solamente depende de los tomadores de decisiones o de la clase política de nuestro país, sino como bien menciona, tiene que partir de la organización social y que desde esta base ciudadana se puedan apuntar hacia una reformulación o una reestructuración de los espacios donde la corrupción y la impunidad pues han germinado y se han desarrollado en las últimas décadas. Para concluir, me gustaría preguntarles si tienen ustedes algún comentario que les gustaría agregar en torno al tema de la corrupción y la seguridad jurídica o la importancia que tienen estas para tener una administración pública transparente. Bueno, pues finalmente, pues solamente señalar que, pues si bien digamos que ya existen varias leyes o varias iniciativas que de alguna manera se han enfocado a erradicar este tipo de fenómenos como la corrupción, pues sin duda también digamos que tiene que ver también con una cuestión importante en cuanto a modificación de elementos dentro de la cultura cívica también, donde también digamos que juega un papel importante pues la cuestión de este cambio por parte de los mismos ciudadanos, ya que si bien por una parte pues podemos tener instituciones o podemos tener leyes que de alguna manera traten justamente de erradicar este tipo de prácticas, no obstante, hasta que justamente la ciudadanía
trabaje en relación al daño que en muchas ocasiones se hace a las mismas instituciones o se hace a la misma ciudadanía al utilizar este tipo de prácticas justamente, como ya lo mencionaba el doctor Miguel, en relación a justamente a tener el privilegio o alcanzar, digamos, que algunos beneficios antes que otros, pues digamos que también podría ser una cuestión importante, pues, pensar en el daño en el que también estamos contribuyendo como ciudadanos al utilizar este tipo de canales informales o de instituciones informales, y que en muchas ocasiones, pues digamos que simplemente hay una cuestión como de diferentes niveles, es decir, desde el nivel en el que cada uno de nosotros utilizamos este tipo de prácticas en la vida cotidiana, pues digamos que desde ahí mismo estamos justamente vulnerando a las mismas instituciones, vulnerando, en este caso, por ejemplo, a los ejercicios legislativos que en algún momento dado, pues digamos que promuevan la erradicación de este tipo de fenómenos, pero que también, digamos que en su momento, pues también estamos perjudicándonos a nosotros mismos. ¿Por qué? Pues porque puede que en algún momento dado, como ciudadanos, pues digamos que obtengamos antes que otro o obtengamos algún bien o servicio o alguna cuestión en particular a través de este tipo de prácticas. Sin embargo, en otros momentos, pues también incluso pues podríamos ser excluidos en el momento en el que otro u otros pues también hagan uso, por ejemplo, de este tipo de prácticas. Entonces, solamente pues desde mi perspectiva, pues justamente también es indispensable pues concientizar a la ciudadanía en relación a que cuando nosotros realizamos en su momento alguna de estas prácticas, pues también estamos vulnerándonos a nosotros como ciudadanía, a la par pues justamente de vulnerar a las mismas instituciones, y que justamente para mejorar, para contribuir, mejor dicho, a minorar este tipo de instituciones informales, pues también también forma parte de nuestra responsabilidad. No solamente es una responsabilidad por parte de las autoridades o de parte de las instituciones, sino es una responsabilidad compartida también con los ciudadanos. Muchas gracias, doctora Elizabeth. Doctor Medina, ¿algún comentario para concluir el episodio del día de hoy? Un gusto, doctor. Es un tema apasionante y de apasionados, esta cuestión de la corrupción y la seguridad jurídica, coincidiendo con una administración pública transparente. Hemos dicho aquí que no se trata de ideologías, sino que todos los gobiernos indistintamente, al advertir la problemática de la corrupción, tendrían que enfocarse hacia su combate, ello más allá de puntos de vista, fracciones políticas e ideologías. Igualmente, consideramos que el Sistema Nacional Anticorrupción tiene que ser relanzado para que éste pueda ser efectivo y cumplir con lo que la ley estipula, pero sobre todo pueda ser un elemento ciudadano para combatir este flagelo social. Igualmente, advertimos la necesidad de mejor capacitación y formación en nuestros hombres de gobierno para que puedan estar preparados y pendientes de las problemáticas, en este caso de la corrupción y falta de seguridad, que se advierten como los elementos problemáticos más destacados, de acuerdo a diversas encuestas para este país: la corrupción y la falta de seguridad. Igualmente, creo que la educación juega un papel primordial. Nuestras próximas generaciones bien formadas jugarán un papel primordial en esta cuestión del combate a la corrupción.
ya que desafortunadamente con quienes hoy nos toca coexistir o convivir, bueno, pues hay prácticas ya muy avanzadas que con mucho trabajo, y en ello creo que se pone esfuerzo, pueden ser retiradas. Pero creo que nuestra esperanza radica sobre todo en las próximas generaciones, en donde por lo tanto hay que poner mucha atención en su educación y sobre todo en su formación. Y aspirar a un gobierno transparente, abierto, colaborativo, participativo, que lo podamos entender como el elemento vertebral a partir del cual se pueda generar las políticas públicas de combate a la corrupción y de garantía de seguridad jurídica. Todos estos elementos forman parte de una realidad en donde tenemos que estar anclados, gobierno y ciudadanía, para poder arribar a buen puerto con compromiso social y con conciencia ciudadana de los fenómenos que están atacando día a día nuestra tranquilidad. Los hombres de gobierno deben ser hombres honorables, los hombres de la administración pública tienen que ser hombres y mujeres honorables, porque así precisamente advertimos su persona cuando les damos el voto, esperanzados a que sigan las pautas que marcaron en su programa de gobierno cuando fueron candidatos. Y creo que ejercicios como los que contempla la Constitución, un referéndum, el plebiscito, esta nueva dinámica que se pondrá en vigencia próximamente, deben servir no como esquemas de manipulación política, sino como herramientas ciudadanas para atender la rendición de cuentas de los hombres y mujeres de gobierno. Terminaría mi participación agradeciendo a la red, a usted, doctor, un gusto compartir con la doctora Elizabeth estas cuestiones que no se terminan, sino únicamente hemos expresado hoy, espero que así haya sido, de manera afable, para poder participar con una contribución pequeña hacia los ciudadanos, hacia la gente común, sobre estas problemáticas que tiene nuestro país y cómo debemos todos, desde nuestra trinchera, con nuestro pequeño granito de arena, contribuir en poder resarcir estos fenómenos y trabajar todos juntos, con independencia de ideologías, de partidos y de credos, hacia un mejor México, que es lo que la realidad debe imponernos, sobre todo pensando en las generaciones futuras. Gracias, doctor. Gracias, doctor Miguel Medina. Gracias, doctora Elizabeth Covil. Muchas gracias a todos y todas las que nos escuchan. Nos encontramos en el siguiente episodio del podcast Divulgadores, un espacio para el acceso universal al conocimiento. Muchos éxitos y feliz día.